En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del sexto domingo de Pascua, guías para amar y guardar los mandamientos. En la sección Espiritualidad, en tiempos de pandemia, cómo manejar las irritabilidades del confinamiento y otras epidemias colaterales. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Un gran salve María a toda la audiencia, bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Este es el programa número 83 y el programa 68 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, y aprovechamos también para dar un saludo muy especial a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Como ustedes saben, en este espacio, heraldos de todos los rincones del globo se encuentran para comentar los evangelios de la semana, también para conversar sobre noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo, y sobre todo para tratar temas de espiritualidad. Este también es un programa que toma su nombre de la obra de Monseñor Joan Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, que se extiende por 7 tomos y comenta los evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Entonces, este es un momento en que realmente nos vamos a deliciar porque tenemos un evangelio, que es el evangelio del sexto domingo de Pascua, que nos llama a una virtud que cuando es tomada con humildad lleva a la santidad de una manera perfecta, y es aquella virtud llamada de la radicalidad santa. Pero como es un tema muy abusado hoy en día y al mismo tiempo muchas veces desviado, tenemos entonces 2 integrantes del programa que nos van a ayudar justamente a descubrir el verdadero sentido de esa radicalidad que nos lleva a la santidad y nos lleva a la perfección. Hoy estamos con el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Pablo. Salve María, hermano Gustavo. Qué alegría poder estar aquí de nuevo aquí en el programa. Muchas gracias. No, es siempre una alegría tenerlo. El hermano Pablo nos atiende desde Buenos Aires, Argentina. Y también tenemos al doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo. Salve María, don Pablo. Una alegría estar con ustedes y con nuestra querida audiencia. El doctor Saúl Castiblanco nos atiende desde Bogotá, Colombia. Entonces tenemos otra vez 3 extremos de los continentes, del continente americano, que están aquí reunidos en este programa. Les recuerdo que el hermano Pablo Vela de los Heraldos es misionero en la Argentina, el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DUMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, Monseñor Joan Cladías, en su comentario de este evangelio del sexto domingo de Pascua, nos dice que practicar el bien exige cumplir los mandamientos de la ley de Dios sin admitir ninguna concesión al mal. Entonces, nuestros integrantes hoy nos van a ayudar a dilucidar un poco exactamente qué son las concesiones al mal y al mismo tiempo cómo estamos llamados a prestar muchísima atención a los mandamientos para hacerlos una regla de vida. Pero vayamos al Evangelio. Es el Evangelio del sexto domingo de Pascua, como les decía, el Evangelio correspondiente al domingo 17 de mayo del 2020. Y el Evangelio nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, esa exigencia de practicar el bien y de cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y cómo está relacionado también con la venida del Espíritu Santo? ¿Cómo lo ven? No, muy interesante el Evangelio de hoy porque si lo vamos analizando por partes, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo en aquella bondad nos marca bien el camino que tenemos que seguir. Al mismo tiempo nos da los problemas que puede surgir, más sobre todo nos da la solución. Como comenta muy bien Monseñor en el inicio,
En nuestro Señor Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la unión con Dios se da a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Digámoslo así, por poner una forma para comprender mejor, su comunicación se da a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en nosotros, esa unión con Dios se da a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad, a través del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo, es que nosotros vamos haciendo que nuestra alma crezca en gracia y podamos ir acercando más a Dios. Pero aquí va a haber dos palabras claves que van a ser como que el centro, el unum de esta liturgia, y una, coincidentemente, una es el amor y otra es, se podría decir, el amor en esencia, que es el Espíritu Santo, ¿no? Ya que el Espíritu Santo nace del amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero nuestro Señor tiene primero una frase bien bonita que nos coloca a nosotros como que delante de tomar una decisión, donde, como nos dirá San Agustín, non datus tertius, no hay una tercera opción, porque dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis. Es un condicional importante, ¿no? Es un condicional bastante importante, hermano Gustavo, porque no dijo guardad mis mandamientos, o no dice si me amáis, puede ser, quién sabe, que se dé la posibilidad de que guardes mis mandamientos, no. Si me estudiáis. Claro, si me estudiáis, porque él no puso, o curioso también, ¿por qué no puso si os flageláis, si os hacéis penitencia, si os... Claro. Es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué utiliza la palabra amor? Con eso no queremos decir que las penitencias que nazcan del verdadero amor no sean enteramente loables, ¿no? No vamos a ser tampoco ni jansenistas ni relaxos, ¿no? Como diría San Luis María Griñón de Montfort. Pero si me amáis, y yo creo que si lo pongamos un ejemplo lo más casero posible para intentar comprender, por ejemplo, un hijo que está pasando por una dificultad económica muy grande y ve venir el cumpleaños de su mamá, más no tiene el dinero para comprarle aquello que él tanto gustaría, que sabe que su mamá le encantaría, y ahí si puede casi que deja de comer por un día para ahorrar algo, hace de todo y consigue al final del cumpleaños darle aquel regalo que él quería para su madre. ¿Por qué lo hizo? Por el amor que tiene a su madre, por el amor que brota de su corazón en agradecimiento a todo ese cariño que él ha recibido de parte de su madre. Y es por eso que fue capaz de hacer todos los sacrificios posibles para que poder en algo agradar a su madre, para, digamos así, sacarle una sonrisa a su mamá. Y eso, en el momento que él ve que su madre abre el regalo y sonríe, vale todo. Y dice, soy capaz de volver a hacer mucho más sacrificios solo por volver a contemplar esa sonrisa. Pero ¿de dónde nacieron esos sacrificios? ¿De dónde nació todo ese esfuerzo? Nació del amor, porque si nosotros amamos, queremos cumplir esos mandamientos, no porque sean una carga, no, sino porque sabemos que agradan a Dios. Sabemos que con eso, como para colocar una figura, sacamos una sonrisa a Dios. Y más sobre todo con eso nosotros sabemos que son el auxilio que Dios nos ha dado para nosotros poder crecer en la santidad. Recuerdo una vez Monseñor Juan nos daba ese ejemplo, ¿no? Que los mandamientos no son una carga, sino que son como un paso a manos de una gran escalera que agarrándonos a ellos nosotros subimos en la escalera de la santidad. Pero que requieren esfuerzos, que requieren sacrificios, que requieren, sobre todo también una cosa muy interesante, va a ser que requieren una radicalidad. Nuestro Señor nos da una ley radical y no una ley que digamos vaya un pasito para acá y otro para allá. Nosotros no podemos prender una vela a Dios y una vela al demonio. Entonces, eso me recuerdo, sucedía estando todavía en Guatemala. Una vez fuimos a la parte de Totonicapán, donde hay montañas muy altas, unos paisajes muy bonitos y gente muy buena, de una población todavía en un porcentaje muy grande indígena y con ciudades donde necesitábamos traductor, con gente extremadamente piadosa, unas misiones la verdad que muy bonitas, ellos están llenos de símbolos, de una piedad muy mística, todo. Y íbamos en la procesión y nos adelantamos un poco para hablar con el párroco antes de que llegase la procesión, que fue
eterna, con bombas, con incienso, y ellos dan 3 pasos para adelante y 5 para atrás. O sea, es una procesión eterna eso, pero lindísima, adornada Nuestra Señora. Pero bueno, el tema que hay es que fuimos conversando con el párroco y pasó una cosa muy curiosa. Había rótulos dentro de la capilla, dentro de la parroquia más bien, que decía, aquí no se pueden prender velas negras. Y de ahí en la secretaría decía, las intenciones para la misa son solo para hacer el bien a las personas. Un aviso medio extraño, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa? Las personas, nos decía este párroco salesiano, después todavía de 500 años de evangelización y todo el tiempo que la iglesia ha dedicado a evangelizar a estos pueblos, había el problema que las personas van a misa. Ojo que misa es 6, 5 de la mañana, la iglesia llena, pero al salir de la misa uno veía unas camionetas que se iban para la montaña para ir con el brujo. Y entonces, claro, las velas negras son las del brujo y esas no pueden estar en la parroquia. Y luego uno va al brujo para que, entonces que le mate la gallina para que a la vecina se le muerda la lengua porque habló mal de mí y hacer el hechizo, hacer cualquier cosa. Y eso no se puede pedir en la misa, o sea, igual no se puede pedir en ningún lado. Entonces todavía estaba ese dualismo de ir a la misa e ir con el brujo. Eso que es un caso más exacerbado, también se puede dar en nosotros, por ejemplo, en esta cuarentena, ¿no? Aquí por lo menos en Argentina ya empiezan, gracias a Dios, ya las iglesias empiezan a estar abiertas y la gente puede ir a confesarse e ir a rezar, guardando las precauciones. Pero no va a haber uno que otro que va a decir, ay, esto de la misa en casa con el ponchito y una taza de caliente está rico, ¿eh? Misa se puede, o sea, de relajarse y ya eso de ir a la iglesia, eso de acercarse al sacramento, etcétera, etcétera. Esta vida está más cómoda, sí. Esto de online me gustó. Y nosotros vamos viendo que esa radicalidad que nuestro Señor pide se empieza a perder. Y entonces nuestro Señor nos pide que seamos íntegros, enteros, una donación total. Más eso solo puede nacer del amor. Eso solo puede nacer de alguien que ama con todas sus fuerzas, como una, por ejemplo, Santa María Magdalena, entre otras. Uno ve que la línea que decía el hermano Pablo, que el guardar los mandamientos está íntimamente correlacionado y condicionado al amor, ¿no? Y pues ya sabemos, después de 2000 años, que se le atribuye el amor al Dios Espíritu Santo. Pero a mí o sea, todo esto es bondad de nuestro Señor con ellos y con todos los hombres, ¿cierto? Porque estas es las palabras finales antes del inicio de la pasión, cuando ya nuestro Señor les había anunciado que Él iba al Padre, es decir, les había anunciado que los iba a dejar. Y ya les había anunciado, por lo menos algunos, que uno los traicionaría, ¿no? Entonces, ellos estaban temerosos, se conocían seguramente y sabían que podían traicionar a nuestro Señor, ¿no? Entonces, en medio de ese temor de que Cristo los dejaba, y que ellos podían ser traidores y que además, pues, si Cristo los dejaba, entonces, ¿qué pasaba con ese reino principesco y glorioso que ellos todavía en su concepción mundana del Mesías pensaban, ¿no? Entonces entraron en temor. Y nuestro Señor es delicado con ellos, a pesar de que no son ni mucho menos el auge de la virtud, todavía tienen muchos criterios antiguos. Dios los consuela, les dice, les voy a mandar otro defensor. Es bonito eso, me parece, otro paráclito. Porque él ya se muestra como paráclito. Entonces él era el defensor de ellos. Ciertamente ellos ya sentían, los apóstoles, discípulos, ya sentían la presión de los judíos, pero que estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque estaban al lado de aquel que había resucitado, que había calmado las aguas, de aquel que ya inclusive ellos habían reconocido como el Mesías. Entonces, en medio de esa incertidumbre, Dios nuestro Señor les dice, les voy a mandar otro paráclito. Y también, si uno empieza a analizar el Evangelio, pues ahí es también una manifestación trinitaria, ¿no? Porque él dice otro, o sea, yo soy uno y él es el otro, ¿no? Entonces está hablando de la segunda persona de la Trinidad, pero más adelante, ya al final del Evangelio, le habla del Padre. O sea, sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Es un anuncio de la inhabitación trinitaria que, como sabemos, lo dice el Catecismo, la persona en gracia de Dios, que no tiene conciencia de un pecado mortal no confesado, es habitáculo de las tres personas de la Santísima Trinidad, es morada de la Trinidad. Entonces es muy bonito porque no solamente los tranquiliza, les dice que les va a mandar otro defensor, les hace una revelación trinitaria, sino que además les muestra
el gran destino del ser humano ya aquí en la tierra, que es ser templo de la Santísima Trinidad. Entonces todo eso me parece maravilloso. Un poco en la línea de lo que ustedes comentaban, de cómo el Espíritu Santo está relacionado, sobre todo con el amor, aquí Monseñor John Clare nos trae una viñeta del pasado donde narra un pensamiento que el profesor Plinio Corrêa de Oliveira tuvo cuando era pequeño, y se ve cómo es importante para cumplir los mandamientos, sobre todo debemos amarlos, porque están en definitiva en ese amar está la raíz del bien, de la verdad, de la belleza. Y él decía justamente eso. Él se recuerda y nos contaba en una reunión que él decía así, se encontraba pensando acerca de los 10 mandamientos cuando era pequeño y decía, qué hermosos son y cómo apaciguan el alma. Qué cosa más bonita, no mentir, no robar, honrar padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, etc. Y encantado pensaba, si todas las personas actuaran así, qué hermoso sería el mundo y cuán diferente del actual. Y eso entonces es una pista que nos lleva un poquitito al que el versículo que nuestro Señor nos dice, ¿no? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Don Gustavo, cuando usted cita al doctor Plinio Corrêa de Oliveira, el fundador de los Heraldos del Evangelio, usted está citando un alma inocente, ¿cierto? Pero uno diría, y yo lo digo para poner el tema, el alma inocente se encanta con los mandamientos, porque ese es el reino perfecto aquí en la tierra. Pero practicar los mandamientos no es fácil. Entonces... ¿Y entonces? Sí que han puesto el dedo en la llaga. Don Pablo. ¿Cómo salimos de esto? Esa sí que es una encrucijada, porque yo creo que ninguno de nosotros puede decir que los mandamientos de la ley de Dios sea fácil practicarlos, porque es solo hacer el examen de conciencia y ya nosotros vamos a poder ver cómo nos encontramos en algo que nosotros podemos decir con toda seguridad que es imposible para nosotros. Porque recordarán ustedes cuántas veces Monseñor Juan nos enseñó eso, ¿no? Que la doctrina nos enseña que ni Nuestra Señora, ojo, María Santísima, ni Nuestra Señora, sin el auxilio de la gracia, es capaz de probablemente uno solo de los 10 mandamientos. Si Nuestra Señora no puede uno, nosotros mucho menos vamos a poder todos, ¿no? ¿De dónde sacar la fuerza? Ahí nos hace recordar la Sagrada Escritura, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me fortalece, te basta mi gracia. Y en las palabras que el Evangelio nos presenta en el día de hoy, que son extremadamente explícitas. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Ahí está la fuerza que nosotros tenemos. Y eso de a poquitito, por así decir, nos va formando y nos va, por así decir, señalando la dirección hacia lo que, claro, los apóstoles van a recibir de aquí a poco, que es Pentecostés, pero también cuánto el mundo de hoy en día necesitaría un nuevo Pentecostés, ¿no es cierto? Y todo parte de un conocimiento de la debilidad propia, de la miseria propia, no solo para practicar la virtud, sino simplemente para llevar adelante la vida. O sea, el ser humano y cada uno de nosotros es muy orgulloso, ¿no? Es muy confiado en sus débiles cualidades, es muy confiado en sus débiles fuerzas. Y resulta que nuestro Señor está diciendo, oiga, aquí no me vengan a decir Señor, Señor. Usted me ama si cumple los mandamientos. Pero acabamos de decir, eso es imposible hacerlo. No, pero es que yo les estoy dando la posibilidad, ¿y es cuál? Déjense inspirar y habitar por el Espíritu Santo, ¿no? Y al final del comentario de Monseñor Juan Clare de este Evangelio, él, como no podía dejar de ser, nos da el recurso a la esposa fiel del Espíritu Santo. Donde está María, ahí está el Espíritu Santo. Donde está la Virgen Santísima, el Espíritu Santo, como dice San Luis María Griñó de Montfort, produce otros Cristos, otros dioses. La presencia de la Virgen, la Madre de la Gracia y la Madre espiritual del género humano, la que produce la gracia. Es una afirmación un poco osada, pero yo la digo de una manera analógica, ¿cierto? Entonces la forma de practicar los mandamientos es atraer al Espíritu Santo, pero la mejor forma de vivir con el Espíritu Santo es ser devoto de la Virgen. No hay otras fórmulas, no las hay. Si no, como decía el hermano Pablo ahorita, pensemos en nuestro pasado.
O como nos decía, yo no me acuerdo si era Monseñor Juan Claudio, el doctor Plinio, ¿quieren saber lo que es cada uno de ustedes? Recuérdense en el confesionario, esos son ustedes. Cuando ustedes están confesando, esos son ustedes. El resto es obra de la gracia, que tenemos que pedirla desde la humildad, pero también desde la alegría de quien ha recibido el mayor de los tesoros. Cristo nuestro Señor en este pasaje evangélico está prometiendo la inhabitación trinitaria. Espectacular. Sabe que en ese sentido, Monseñor Juan da un ejemplo bien bonito en su último libro sobre Nuestra Señora, en el tomo 3, y él da un ejemplo bien lindo, y dice que nos imaginemos un caballero que se encuentra en medio de la batalla y que al mismo tiempo ve su debilidad y ve cómo se le vienen encima los enemigos y prácticamente se entrega a la muerte, ¿no? Y ahí él dice que en ese momento él ve que uno de los caballeros más experientes de todo el ejército se coloca a la par de él y de alguna forma como que consigue hacer que su brazo, digamos, como que amarra su brazo al de él y como que el brazo de este caballero sea el suyo. Y de tal manera unidos los movimientos que son como que un solo caballero. Y así este joven caballero no solo pasa incólume la batalla, sino que pasa derrotando a muchos adversarios. Ahora, él dice ahí, ¿cuál es el mérito del joven? ¿Haber vencido la batalla? No, sino que el mérito fue de que él se dejó llevar por este otro caballero experiente y ahí pudieron vencer la batalla. No puso resistencia a la voluntad y a la fuerza del caballero experiente. Y entonces también nosotros, si nosotros, como usted bien decía, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por esa acción de la gracia, ahí tendremos nosotros la fuerza para poder ser fieles a ese cumplimiento y a esa radicalidad, para poder realmente nosotros entregarnos a Dios. Entonces el mérito va a estar en, como decía la Madre Maravillas, ¿no? Si tú le dejas, o sea, en Pero es que ese es el dejarse problema, llevar. don Pablo, es que no le dejamos, porque estamos muy No le acostumbrados dejamos. a nosotros pensar, a nosotros querer, a nosotros planear, y no tenemos esa docilidad a la voz de Dios, no tenemos esa flexibilidad a escuchar las inspiraciones, inclusive el alma en gracia, que tiene, por definición, al Espíritu Santo adentro, quiere ser ella, quiere actuar ella, quiere realizar ella, esa alma. Imponernos. Nosotros es un Exactamente. vicio el naturalismo, inclusive en las almas en gracia. Y resulta que eso es una polémica ya superada. La santificación se alcanza cuando usted deja actuar a los dones del Espíritu Santo dentro del alma. Porque sin vida mística, la vida mística es eso, la acción donal, la acción de los dones del Espíritu Santo, sin vida mística no se llega al culmen de la santidad. Pero hoy en día, en este mar de pecado en que uno vive, del cual está rodeado, no se llega ni siquiera al cumplimiento de la virtud si no escuchamos, somos dóciles, flexibles y dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras almas. Entonces podemos hacer los deberes realmente, la tarea de casa en estos días en que tantos están confinados, en que tantos están muchas veces, en fin, tratando de vencer, ¿no? Esas susceptibilidades y esas inconformismo que a veces llega, porque bueno, no se puede ir aquí, no se puede ir allá, etcétera, etcétera. Qué buen momento para practicar todo esto, ¿no? Exactamente. Podemos sacarle mucho jugo a esta cuarentena. Entonces apliquemos realmente a nuestra cuarentena estos principios. Ya todo es gracia, ¿no? Todo es gracia. Lo dicen los santos, ¿no? Y el conocer nuestra miseria, el saber necesitados del Espíritu Santo también es una gracia. Y pidamos la gracia, pero es que tenemos a la Virgen, tenemos a nuestra Madre, que estamos conmemorando en este mes de mayo especialmente. Entonces, pidamos la gracia de ver lo que somos, que es muy poquito, ¿cierto? Y lo poco que tenemos es de Dios también, entonces no hay ninguna razón para enorgullecernos, de ver la necesidad que tenemos de la presencia trinitaria y ver la necesidad que tenemos de, como dice ese pasaje de la Escritura, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de Nuestra Señora que nos dice, haced esto, no cerremos los oídos a esa voz, dejémonos inspirar, que, como decía el hermano Pablo, es dejar que Él haga.
las palabras de la Madre Maravilla Jesús. Entonces podemos dar conclusión a este primer segmento del programa con las propias palabras que Monseñor John Klein nos dice. La liturgia de este sexto domingo de Pascua nos invita a pedir a la Divina Esposa del Espíritu Santo, Madre y Señora nuestra, que nos obtenga la gracia de la venida cuanto antes de ese Espíritu regenerador a nuestras almas. Conforme la súplica de la Santa Madre Iglesia, envía tu Espíritu y créalo todo y repoblarás la faz de la tierra. Por lo tanto, todo está a nuestro alcance para que seamos lo que debemos ser y así recibir el premio inmerecido de convivir eternamente junto a la Santísima Trinidad. Entonces, vamos a una pausa y enseguida pasamos al segundo segmento del programa, la sección espiritualidad, donde vamos a tratar un tema realmente muy, pero muy actual. La pandemia, pero cuidado con otras pandemias que vienen de la primera. Enseguida retornamos. Mirabilis in altis Dominum, testimonia tua credibilia facta sunt nihil. Pasamos ahora a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección siempre exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y crecimiento de la audiencia. Y hoy estamos con el Dr. Saúl para conversar sobre un tema que tiene sus derivaciones, puesto que la pandemia, de un lado, nos coloca frente a una serie de realidades nuevas, pero de otro lado también puede crear otras epidemias. Y como en esta sección del programa hablamos de cosas espirituales y las vamos aplicando al día a día, entonces tenemos un artículo del padre Fernando Gioia, que siempre nos regala artículos que salen publicados tanto en Gaudium Press cuanto en reflexionando.org, de manera que nos pareció muy interesante conversar sobre este tema de palpitante actualidad, porque se conecta muchísimo con la realidad cotidiana que vivimos, o se podría decir, a que estamos sometidos. Doctor Saúl, ¿cuáles serían esas epidemias, por así decir, colaterales que vienen de esta nueva realidad a la que estamos obligados a introducirnos? Don Gustavo, yo creo que las posibilidades son muchas, ¿no? Puede haber personas que estén en este momento con una ansiedad, temores que no tenían antes del confinamiento, de la cuarentena, o que en lugar de estar ansiosos, angustiados, estén deprimidos, o personas que un día están ansiosas y otro día están más deprimidas. El padre Fernando nos llama la atención sobre unos aspectos buenísimos. Dice, claro, nuestros hábitos cambiaron, nuestros afectos mutuos se ven también afectados, nuestros entretenimientos se ven afectados, nuestra forma de trabajar, de estudiar, de movernos, la situación económica, ¿no es cierto? También se deja ver de fondo. Las razones para angustiarse o para deprimirse podría haber muchas y cada caso es particular, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuántas personas han perdido su empleo? ¿O cuántas personas han perdido su empresa, los ahorros, el esfuerzo de toda una vida? Eso lo puede o angustiar o deprimir, o inclusive tomar actitudes con sus cercanos que no son las más adecuadas, actitudes de violencia psicológica e incluso de violencia física. Todo eso puede pasar y creo que en todas partes del mundo las líneas que atienden violencia intrafamiliar han aumentado la recepción de llamadas, ¿no? Eso es una realidad. Y bueno, mil otras cosas que pueden, o sea, nos cambió la vida. La epidemia, la cuarentena nos cambió la vida. El padre Fernando Gioia habla, recordaba ahora don Gustavo, nos cambiaron los afectos. ¿Qué quiere decir eso? Imagínese que el esposo veía a su cónyuge 3 horas al día o 4 horas al día, ¿cierto? Pues ahora la puede estar viendo 18 horas al día, 17 horas al día. Y eso no necesariamente es lo mejor, porque antes de pronto podría descargar un poquito su mal humor o su resentimiento en otros ambientes fuera del ambiente familiar. Y ahora no, ahora todo se concentra en unos metros cuadrados donde ellos conviven. Entonces, no es fácil. Además, por ejemplo, muchas cosas que antes se hacían fuera del hogar, ahora se tienen que hacer dentro del hogar. La persona comía afuera, ahora tiene que comer dentro de la casa. Si la persona, por ejemplo, las cosas cotidianas de cortarse el cabello, de arreglarse otras cosas, bueno, las tiene que hacer ahora dentro del hogar y eso implica un esfuerzo mayor dentro del hogar.
y esfuerzo mayor es el riesgo de estrés, el riesgo de angustia, el riesgo de todas estas cosas que estamos comentando. Entonces sí, es cierto, junto con la epidemia del coronavirus nos pueden venir otros tipos de epidemias y otros tipos de riesgos, ¿no? El padre Fernando Gioia también, don Gustavo, ¿no? Habla del riesgo tecnológico. Yo no sé si, de adicción a la tecnología, yo no sé si ha aumentado mucho en esta época, pues evidentemente que sí, pero ya ese tema es un tema de estudio, Sí. inclusive a nivel profesional, ¿no? La adicción a la tecnología. Doctor Saulen, me gustaría, justamente, ya que tenemos el privilegio de tenerlo en el programa, preguntaría, porque claro, es una pregunta más relacionada con las nuevas formas de coexistir, ¿no es cierto?, que estamos experimentando. Porque claro, como usted decía, no es normal verse las 24 horas del día. Eso provoca un desgaste. Entonces, ¿cómo podemos manejar muchas veces esa tendencia a ciertas irritabilidades que se presentan con esta nueva perspectiva? Bueno, para hablar de las recomendaciones naturales, ¿no? Porque lo primero Sí, que tenemos que recomendar, don Gustavo, es que las personas tengan una vida de piedad muy segura, muy ordenada. ¿Por qué? Porque para todo esto necesitamos la ayuda de la gracia. claro. La gracia es esa ayuda divina que nos fortalece en nuestra naturaleza para llevar las luchas de todos los días. Entonces, le estoy viendo tal defecto a mi esposa, que antes no se lo notaba tanto porque no convivía tanto con ella. Bueno, lo primero que hay que hacer es pedir la ayuda de la gracia, entre otras cosas para alejar al demonio, que es quien nos aumenta, quien busca dividir, como dice la escritura, y es quien nos aumenta el lente para ver los defectos. Entonces, pedirle a la Virgen que aleje la acción demoníaca, ¿cierto? Pedirle a la Virgen, la Reina de la Gracia, el canal de la Gracia, que nos dé fuerza para soportar esos defectos del otro y para también ver las cualidades del otro, que también se pueden manifestar más en esta pandemia, en esta cuarentena. Entonces está el recurso, la gracia. Pero es claro, si yo estoy 18 horas al día con la atención puesta en mi cónyuge, pues voy a encontrar muchas cosas que de pronto no me agradan, ¿no? Entonces eso tampoco tiene que ser así. Yo tengo que tener mi actividad, tengo que tener mis rutinas en las que desarrolle el trabajo, en la que preste atención no solo al convivio familiar, sino a otras cosas. Eso es muy importante. El convivio familiar tiene que cuidar la posibilidad de espacios personales, es decir, espacios para el trabajo de cada uno, espacios para los sanos esparcimientos de cada uno, pero espacios individuales. O sea, debe haber momentos de reunirse, de compartir, pero debe haber momentos en que el propio ambiente respeta sus espacios. Qué interesante eso, qué consejo bueno. La pandemia puede ser un beneficio. Ujú. ¿Para qué? Para aprender en que yo no vivo solo y que tengo que respetar el espacio del otro, ¿cierto? Eso creo que también lo menciona el padre Fernando Gioia en el artículo que usted propone, ¿no, Gustavo? Sí, sí, y justamente es interesante desarrollarlo porque creo que es una problemática que todo el mundo está viviendo en este momento. Uno de los vicios de este mundo es el egoísmo. El egoísmo es solo pensar en sí mismo. Resulta que en momentos de necesidad no podemos pensar solo en nosotros mismos. Tenemos que pensar en el conjunto en el que vivimos, que en gran medida hoy en día es el conjunto familiar. Entonces el hijo tiene que pensar en el esfuerzo que está haciendo el padre, a veces esfuerzos ingentes, grandísimos, para sostener la economía familiar. Entonces el hijo tiene que ver más que antes incluso la importancia del trabajo del padre en ese momento, ¿no? Porque en cualquier momento uno puede perder el empleo, en cualquier momento uno puede llegar a una situación económica de mucha dificultad. Entonces el hijo, al ver la importancia del trabajo del padre, él tiene que ayudar al padre al trabajo, ¿cierto? Entonces no puede poner una música a todo volumen, no puede estar interrumpiéndolo a todo momento porque lo tiene ahí cerca, entonces interrumpiendo a todo momento. Los padres tienen que enseñarle a los hijos ese valor. Puede ser también que antiguamente los padres no veían mucho a sus hijos y hoy en día los están viendo constantemente. Entonces dicen los padres, ay Dios mío, estoy desesperado porque ahora tengo que ponerle atención. Bueno, es la hora también de establecer hábitos de disciplina, de decirle a los niños, mire, ahora tú vas a estar en silencio, tú vas a estar callado, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer tales y tales cosas. Pero también existe hoy en día de pronto más la posibilidad que antes de dedicarle un buen tiempo al hijo. Entonces en ese momento el padre también tiene la posibilidad de entregarse en su misión de padre, que es la principal,
¿cierto? Y transmitir sus valores, transmitir sus enseñanzas, experiencias de vida, y ayudarlo en la formación y transmitirle la fe, que es el principal don que un padre le puede transmitir a un hijo. Son mil circunstancias, ¿no, Gustavo? Por ejemplo, él nos llama la atención sobre una serie de cosas que habitualmente deberíamos incorporar y que deberíamos inclusive mantener en nuestros hábitos, que son los horarios, y eso también se aplica tanto a la vida espiritual, pero los horarios, el orden, ¿no? Ocuparse y también las comidas en conjunto. Porque eso de las comidas en conjunto, muchas personas que hablan sobre la disolución familiar, es interesantísimo porque muchos dicen, no, es que en mi casa, bueno, como no teníamos familia, nunca comíamos juntos, ¿no? Y eso es una cosa central, me parece, en la convivencia y en el compartir. El padre Fernando Gioia habla de la adicción a la tecnología. Es todo el mundo con su celular y están sentados en la misma mesa, por ejemplo, a la hora de la cena, pero no conversan entre sí, sino están conversando con su celular, ¿no? No es conversación. O que no hay horarios en conjunto, ¿por qué? Porque cada uno en su cuarto tiene su televisor, su computador, y cada uno más o menos no. Resulta que como estamos todos juntos en este momento, tenemos que coordinarnos inclusive para tener un cierto orden en la vida, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a lavar los platos? ¿Quién va a cocinar? La mamá puede ser que se canse porque además de cocinar está atendiendo a los niños. Si además trabaja, pues se va a volver loca. Entonces tenemos que ayudarla en la cocina, tenemos que ayudarla en el aseo, tenemos que ayudarla en la lavada de los platos. Pero si no hay un orden, eso es un caos. En cambio, si hay un horario con funciones atribuidas específicas, entonces tal día cocina uno, tal día cocina el otro, tal día cocina el otro, el horario es a tal hora. Entonces el propio horario y los propios hábitos ayudan a ordenar la vida, ¿no? Sirve al orden, que el orden te servirá. Quien todo deja medio al aire, medio al estilo un poco como nosotros los pueblos latinoamericanos, eso favorece el caos y favorece los problemas, favorece inclusive la violencia. ¿Por qué? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y dónde está establecido que yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué no vino a comer? Sí, pero es que ustedes a veces comen a las 8, a veces comen a las 6 de la tarde. Si hay un orden, pues entonces las personas saben a qué atenerse, y con caridad, pero con firmeza, puede ser un horario y un orden establecido en conjunto entre toda la familia, pero no es algo democrático tampoco, ¿no? Porque los papás son los reyes del hogar, ¿cierto? Pero una cosa que se establezca de común acuerdo en la familia, se establece, todos coinciden, etcétera, y se cumple. Y eso, en lugar de ser una camisa de fuerza, de ser una cárcel, es un factor de orden y de tranquilidad, sabiendo que en estos momentos todos tenemos que ser más generosos, porque usted antes no tenía que hacer oficios de la casa porque había una empleada, pero resulta que ahora no puede ir la empleada porque está confinada también, ¿cierto? Entonces hay que dar un poco más de sí. Pero insisto en lo que comentamos al inicio, para dar más de sí, eso no es propio de la naturaleza humana, que es fundamentalmente egoísta. Para dar de sí, recemos. Más importante que hacer el horario es rezar. Con la oración nos viene la gracia para ser más generosos, como tenemos que ser en este momento, ¿cierto? Entonces don Gustavo ponía el tema de la mesa. Sí, pero como estamos enviciados a la tecnología, usted les apaga los celulares y a veces no hay de qué conversar. Entonces también hay que pedirle a la Virgen eso, que tengamos la paciencia para escuchar la historia del otro, por ejemplo. Entonces llegó una hermana que tiene que salir porque trabaja en un hospital. Y entonces usted nunca le ha puesto atención a las historias de la hermana. ¿Por qué? Porque usted está preocupado con sus cosas. Bueno, se sientan, cumplen el horario, la comida fue preparada con esfuerzo por la madre o por el hermano. Entonces vamos a compartir, y compartir es escuchar. Es salir del egoísmo para escuchar al otro, para entenderlo, para darle un consejo, para hacerle una crítica constructiva y caritativa cuando es necesario. Y así en ese compartir, ¿no?, con los telefonitos apagados, podemos ir construyendo esa vida familiar que es muy enriquecedora y muy gratificante. Muy, muy interesante. Doctor Sol, quería apenas compartir una cosa que me contó una familia y me decían que, claro, ellos todos los domingos iban a misa, etcétera, se preparaban para ir a la iglesia, se vestían, digamos, con un traje para el domingo. Y en estos días lo que están haciendo, como tienen que asistir a la misa, bueno, en casa porque las iglesias están cerradas, etcétera, me contaba que hacían lo mismo. Se colocaban la ropa que usarían para ir a la iglesia, que el traje especial que la gente usa para los domingos,
y que una vez que estaba todo el mundo preparado, se sentaban en el living a asistir a la misa. Y me parece un ejemplo que ayudaría muchísimo en la línea de lo que usted decía, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Yo cuento un caso contrario, en cierto sentido contrario, y es cuál, que como ahora estamos confinados, entonces, ¿en qué nos distraemos? ¿En qué nos vamos a distraer? Porque no todo puede ser trabajo, ¿cierto? Y hay una forma, entre comillas, muy fácil de distraerse, escoger el control remoto y prender el televisor. Y ahí tenemos todo el abanico de cable y de Netflix, etc. Y conocí el caso de una persona que hacía eso con el cónyuge, ¿cierto? Terminaba la jornada laboral y a las 7 de la noche se pegaban del televisor para ver la última película y eso iba hasta las 12, 1 de la mañana. Me contaba esa misma persona que está ya harta de películas. Claro, cuando llega el nuevo estreno, viene el deseo de que ese nuevo estreno le traiga la alegría que ya no siente. Lo que esa persona me contaba que ya no es lo mismo que cuando llegaba un estreno en otra época, porque todo se desgasta, inclusive hasta la propia televisión. Y creo creo que inclusive el propio convivio entre estas dos personas se ha desgastado creyendo que iban a encontrar una especie de esparcimiento con 4 o 5 horas de televisión diaria. Y no es así. No es así. La persona evidentemente puede ver una película bonita, etcétera, ojalá una película que hable de esos valores que hoy en día no existen, que son los valores cristianos, ¿no? Pero tiene que haber otras actividades, tiene que haber, uno enfrente de un televisor es un ente pasivo. Y hay algo del espíritu que nos pide que no ser solamente pasivos, sino activos. Entonces tiene que la persona buscar otras formas de distraerse, no seguir ese camino fácil, que termina siendo adicción y como toda adicción, va angustiando y no va proporcionando el placer que proporcionaba al inicio. Terminemos entonces con las propias palabras que nos propone aquí el padre Fernando Gioia. Y dice, estas reflexiones no sugieren que la cuarentena no deba cumplirse, pues sería permitir que la enfermedad se propague, pero se trata de estar vigilantes ante los efectos psicológicos que surgirán, si ya no surgieron, dentro de este confinamiento en que nos encontramos. Que la Virgen Santísima nos proteja y el Sagrado Corazón de Jesús detenga la penetración de este mortal virus, pero que también que detenga a esos virus a los que nos referíamos y en los cuales, como él también nos dice, la figura de la Santísima Virgen como madre de nuestras casas realmente debe estar en el centro. Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió y lo que ocurre en la Iglesia y en el mundo. El mes de mayo, tradicionalmente, está dedicado a Nuestra Señora y nos gustó muchísimo una noticia salida en Gaudium Press que nos lleva hacia un itinerario virtual en compañía de San José Escrivá de Balaguer, que es fundador del Opus Dei, quien en vida promovió las peregrinaciones marianas y entonces nos lleva hacia un documento descargable con 9 visitas virtuales a 9 santuarios marianos alrededor del mundo. Sobre todo en estos tiempos en que no se puede viajar, en estos tiempos de confinamiento, etc. Este documento es muy, pero muy recomendable porque nos va a llevar a 9 de los principales santuarios marianos del mundo. Doctor Saúl, ¿cómo es esta idea y en qué también nos puede ayudar? ¿Cómo lo ve usted? No, el documento realmente, don Gustavo, es muy interesante. Es un documento, en la página, la noticia que hacemos en Gaudium Press, damos acceso a este documento, que es un documento en PDF y muy sencillo y al mismo tiempo muy interactivo. Entonces, trae cada santuario, hablemos por ejemplo del de Guadalupe, el de Lourdes, el de Fátima, Loreto, cualquiera que sea, trae un pensamiento de San José María Escrivá de Balaguer, como que Para quienes nos escuchan en Argentina, también está Nuestra Señora de Luján, valga la pena comentar. No podía faltar el espectacular de Luján, don Gustavo. Y dentro del documento, de este documento en PDF, la persona puede dar links, puede dar clics a unos links y que lo llevan a cada santuario. Entonces es una cámara que está, por ejemplo, enfrente de la Virgen de Guadalupe 24 horas, o es una visita también todo con imágenes, ¿cierto? Una visita del santuario, que uno puede contemplar el santuario en 360 grados, ¿cierto? El documento es muy sencillo y abre puertas para ir a los santuarios y pues tener esas peregrinaciones virtuales en este mes que es el mes de Nuestra Señora. Entonces
Un documento muy interesante, muy buen trabajo. Los santuarios marianos que hacen parte de esta romería virtual son entonces Nuestra Señora de Guadalupe, Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, Loreto, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de Luján, Aparecida, Torre Ciudad y Nuestra Señora del Amor Hermoso. Y las peregrinaciones virtuales también hacen eco a la iniciativa del Papa Francisco para pedir por el fin del COVID-19, rezando el Santo Rosario en familia y para redescubrir la belleza de esta oración mariana. Entonces recomendamos a los oyentes entrar en ese documento. Pueden encontrarlo también en es.gaudiumpress.org. Es un site que está estrenando flamantemente su nueva interfase, entonces vale muchísimo la pena también entrar y enterarse. Y también entonces pueden entrar en el documento y también lo ponemos en las notas del programa para que tengan una accesibilidad sencilla y conveniente. Yo creo, don Gustavo, que si la persona coloca en Google Romerías por el Mundo con San José María, ya accede al documento también. Ah, perfecto. Entonces, Romerías por el Mundo con San José María. La siguiente noticia nos llega de España y se trata del padre Jorge González, quien hace una crítica de las últimas disposiciones para desconfinamiento, pues el sacerdote afirma que en España sí sería posible un espectáculo de jotas, pero no una misa. Bueno, primero decir, don Gustavo, que el padre Jorge González Guadalix es un sacerdote muy conocido en España, y no solo en España, sino fuera de España también, principalmente por un blog que tiene en un site muy conocido que se llama Sinfocatólica, y el blog es un blog con un nombre muy interesante. El blog es De Profesión Cura, un blog alojado en el site de Infocatólica. Un nombre directo, ¿eh? De profesión, cura, ¿no? Y él es eso, él es un sacerdote, o sea, hasta donde sé no es que tenga un doctorado en una importantísima universidad, él es evidentemente una persona muy bien formada en teología y filosofía, y una persona con una capacidad de comunicación impresionante, ¿no? Es un sacerdote que se ha hecho famoso por sus propios comentarios. Evidentemente Dios seguramente también lo ha querido promocionar porque cuando es necesario es muy crítico, siempre muy respetuoso, pero es muy crítico. Y en este momento pues él está haciendo justamente una crítica a la forma como ha sido tratado en las últimas disposiciones del gobierno español para el desconfinamiento, la forma como en esas disposiciones que fueron emitidas, si mal no estoy, el 9 de mayo pasado, el culto. Y entonces compara esas disposiciones para el culto con esas mismas disposiciones para otros actos que podrían ser un espectáculo recreativo, un espectáculo musical, y muestra cómo en el fondo lo que hay es una discriminación contra la iglesia. Y si quiere pues podemos entrar ya en lo que dice en concreto el padre Jorge. Claro, por favor. Por ejemplo, el artículo 9 de esa última disposición dice, comillas, no se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para celebración de actos de culto, cierra comillas. Dice el sacerdote vive al norte de la Comunidad de Madrid, el padre Jorge. Es un sitio muy poco habitado, donde realmente el riesgo de contagio ya por eso es mucho menor. Entonces dice, esa disposición a mí me impediría misas, procesiones, romerías, bendición con el Santísimo Sacramento, ni en la vía pública ni en el exterior de los edificios. Es decir, que si yo quisiera, por ejemplo, bendecir la ciudad con el Santísimo desde el jardín de la entrada de mi parroquia, no lo puedo hacer porque eso ya es un exterior. Y entonces el sacerdote dice que es una cosa completamente exagerada, completamente arbitraria, ¿no? Inclusive ironiza. Imagínense, voy a citar al padre Jorge, imagínense el problema sanitario gravísimo si se hiciera una procesión con la Virgen por la Serna del Monte, guardando distancias de seguridad. Creo que Braojos, que es uno de los lugares que estamos hablando, el padre tiene 400 habitantes. Entonces de esos 400, imagínense que participen 20 en la procesión. Un peligro. Cada uno a 3 metros del otro. No, qué problema sanitario tan gravísimo, ¿no? Pero las disposiciones lo prohíben. Está prohibido. No, y aquí también él afirma, sí a las terrazas de bares, pero no bendiciones con el Santísimo en las calles. Claro, porque las terrazas de bares y restaurantes, sí, de acuerdo a las nuevas disposiciones, si mantienen distancia, están permitidas. Entonces usted no puede hacer una procesión con el Santísimo, pero están habilitadas los bares y los restaurantes. Y si alguien quiere rodar una película, también. Lo importante es que cumpla las normas de bioseguridad, pero yo no puedo salir a bendecir una calle con el Santísimo Sacramento y puedo hacer una bendición de un edificio desde afuera, no.
¿Por qué? Porque me lo prohíben. ¿Por qué? Muy arbitrario esa medida. Y uno empieza a preguntarse, y el padre se lo pregunta en el artículo, ¿no habrá en el fondo un ánimo anticristiano en ese tipo de disposiciones discriminatorias? ¿Dónde está la libertad religiosa? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pueda rodar yo una película? Y al final pone otro ejemplo, don Gustavo, ¿no? Él dice, de acuerdo a las buenas disposiciones, inclusive se podría hacer un espectáculo de jotas, ¿cierto? Un festival de jotas. Entonces se hace una tarima, todos con sus tapabocas, a la hora de montar la tarima, llegan los artistas, se ubican cada uno en un cierto espacio uno del otro y empiezan a cantar. Y dice el padre, ¿y si después de ese espectáculo se me ocurre ahí hacer una misa? No, porque las disposiciones lo prohíben. Entonces se puede hacer un espectáculo de jotas, pero no puedo hacer una misa. ¿Qué es eso? Sí, es sospechoso esto, ¿no? Otra cosa que inclusive él lo insinúa, don Gustavo. Dice las disposiciones, se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. Se está refiriendo a los actos de culto. Entonces dice el padre, con ese lenguaje tan comunicativo, ilustrativo e irónico que a veces lo caracteriza. No sé esto cómo se va a controlar. Quizás es que vamos a tener en los templos comisarios reloj en mano que a partir del minuto tal ya saquen el talonario de multas para imponer las multas porque se pasaron. Entonces, ¿cómo así? ¿Van a controlar el tiempo de los actos de culto dentro de los templos? Y él habla de comisarios, ¿cierto? Y sí, a uno le suena a persecución religiosa de otras épocas, donde comisarios estatales empiezan a limitar la libertad de culto. Huele a eso. A mí personalmente me huele a eso, ¿cierto? Están prohibidos los coros en la iglesia. O sea, ellos no, dice el padre, facilito hubieran podido evitar cualquier riesgo de contagio permitiendo los coros. Coloque una disposición que diga, cuando haya varios artistas simultáneamente en el escenario, la dirección artística procurará que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del espectáculo. No, simplemente se prohibieron los coros. Aquí... Se permite el espectáculo de jotas, pero la iglesia no puede tener 3, 4, 5 personas que animen una misa dominical, por lo menos en esta primera, lo que ellos llaman en España la fase 1 de desconfinamiento. Y da un ejemplo que tiene una lógica arrasadora, porque dice, en Braojo, por ejemplo, es su pueblo, y es un suponer, se podría tener, entonces, de acuerdo con las normas que dan, en la plaza del pueblo, un festival de jotas. Imaginemos, dice, que al acabar el festival, al bajar los joteros del escenario, suben el señor cura y 2 más para celebrar la misa del día de fiesta. Está prohibido. ¿Mande? Sí, el mismo escenario, las mismas distancias de seguridad, idénticas sillas, y la jota sí y la misa no. ¿Me lo dice en serio? Sí, responde el sacerdote, completamente en serio. Es discriminatorio, eso es injusto. Yo cometí un error en algo que dije ahora, don Gustavo. Yo dije, ¿por qué la disposición gubernamental no dice tal cosa? Resulta que sí lo dice. Lo que yo acabo de leer sí lo dice, pero lo dice para espectáculos o artistas, pero no para coros de iglesia, porque no se aplica el mismo rasero, la misma normatividad. Simplemente tenían que haber dicho, las personas integrantes de coros que actúen en ceremonias de culto, que guarden la distancia de seguridad, como se le están pidiendo a los otros artistas, pero no, los coros están prohibidos entre las iglesias. Continuemos observando desde el Observatorio del Inédito sobre los Evangelios al respecto de cómo continúa esta situación realmente preocupante. Pasamos entonces al último segmento del programa, que son las sugerencias de la semana, que es un libro, una website, un podcast, un blog también de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta para estas semanas de confinamiento, para esta semana que necesitamos realmente apuntar bien nuestra espiritualidad? Bueno, comentamos en la sección de noticias un artículo escrito por el padre Jorge González Guadalix. Entonces queremos recomendar también el blog que él tiene alojado en el site de Info Católica. El blog se llama De Profesión Cura. Se lo recomiendo mucho a los demás. Y a quien les habla le gustaría copiarse del doctor Saúl en cierta manera y le gustaría recomendarles también un blog de un sacerdote, y se trata de reflexionando.org. Se trata del padre Fernando Gioia, de quien leímos un artículo también en el programa del día de hoy, y que realmente siempre está tratando de temas de actualidad, muy conectados sobre todo con la realidad cotidiana que tenemos que vivir. Entonces se los recomiendo realmente, reflexionando.org.
Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.